Deseamos que hoy estés teniendo un día en bendición. Dice la palabra de Dios: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Génesis 12:2. Bienvenido, compartimos contigo el siguiente devocional. Te dejamos con uno de nuestros colaboradores. Esto es Empoderamiento. Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Te habla tu servidora Clara Benavides Martínez y pertenezco a la Iglesia Jerusalén en Ciudad Madero, Tamaulipas, en México. Actualmente estoy sirviendo como colaboradora aquí en la Iglesia Jerusalén, que se empieza a abrir aquí en Pachuca, Hidalgo, para la gloria del Señor. Asimismo, pertenezco al equipo de empoderamiento. El día de hoy quiero compartir contigo esta reflexión devocional que se basa en los capítulos 23 y 24 del libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Y he titulado esta reflexión Legitimando a los escogidos. Espero que sea de mucha bendición para ti. Bien, el capítulo 23 es la continuación de las leyes que Dios le estaba dando a Moisés, el líder del pueblo de Israel hasta ese entonces. Israel se encontraba en Sinaí y Moisés estaba frente a Jehová Dios, quien le estaba dictando no solamente los 10 mandamientos, sino también todas las leyes que establecerían el pacto de Dios con su pueblo. En estas leyes encontramos varias directrices, varios lineamientos que Dios empieza a redactar, que empieza a decirle a Moisés que escriba para que el pueblo pueda tener dirección, ya que el pueblo se iba a instituir como una gran nación de parte de Dios. Dios estaba mostrando ante ellos como su legislador. Dios estaba elaborando esas leyes y se las estaba transmitiendo a Moisés, el líder, para que él a su vez se las pasara al pueblo y pudieran ellos tener una vida plena en él. Aquí vemos con mucho amor a Dios, no solamente cuidando a su pueblo en medio del desierto, proveyéndoles en todo lo que les hacía falta, sino también vemos un Dios que los protege y los legitima. Es decir, legitimar significa ser genuino, ser verdadero, ser puro, y Dios estaba escogiendo a Israel como un pueblo único, un pueblo santo. La palabra de Dios nos dice en 1 Pedro 2:9 que el apóstol dice: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Entonces vemos a lo largo de la palabra y aún en Éxodo, donde estamos ahorita platicando esta reflexión, donde estamos pensando en esta reflexión, cómo Dios les da la autenticidad, ¿sí? Les da una identidad. Al darles leyes, Él les da una identidad como pueblo. Eso es lo que los iba a distinguir de otros pueblos, los iba a distinguir de otras naciones. Y lo más precioso que podemos sacar en esta hora de esta enseñanza, ahorita les voy a platicar un poquito acerca de qué leyes estamos hablando, digo a grosso modo, pero lo que podemos sacar de esta enseñanza para nuestra vida es que Dios es un Dios que se preocupa por nosotros, pero lo más maravilloso es que Dios dictó las leyes, es decir, el Dios todopoderoso, el Dios que no se equivoca, el Dios que no cambia, dictó esas leyes. Y actualmente en nuestra sociedad tenemos leyes, sí que es verdad, como país, como estado, como nación, y todos los países las tienen, pero muchas de esas leyes son dictadas por hombres que fallan, hombres que se equivocan, hombres que cambian de parecer. Luego las leyes son cambiadas, pero estas leyes de las que estamos hablando son leyes eternas, son leyes que no cambian, porque son hechas por el Dios eterno, el que no tiene sombra de variación, como dice el apóstol Santiago. Entonces vemos cómo Dios se preocupa por este pueblo, ¿verdad? Este pueblo que fue sacado de Egipto, de la esclavitud, y en ese momento se encontraba ante el monte Sinaí, rumbo a la tierra prometida, rumbo a la provisión que Dios les quería dar y donde los iba a establecer como nación, pero les estaba dando los lineamientos. Algunas de esas leyes, por mencionar algunas, ¿verdad?, hablan acerca de ser ayuda a otros.
incluso si ese otro es tu enemigo. Dios les decía, si otro, aunque sea tu enemigo, tiene una necesidad, ayúdalo. El Señor Jesucristo lo sigue mencionando muchos años después, muchos siglos después, en Mateo. En Mateo capítulo 5, verso 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso, como digo hace un momento, Mateo 5, 44, si tiene la oportunidad búsquelo en su Biblia y cotéjelo. Jesús es toda la enseñanza en este pasaje también. O sea, Dios está dando la ley, pero esa ley no cambia a pesar del tiempo, ¿sí? Si tú tienes un problema con alguien, si tú tienes algún enemigo en este momento, el Señor te dice que si esa persona tiene hambre, que le des de comer, que si tiene alguna necesidad, tú le ayudes. No nos dice todo lo contrario, digo, porque la gente y la sociedad en general nos dice que pues lo aborrezcamos, que lo hagamos a un lado, que no le hables porque te hizo daño, pero Dios, aun cuando en la época del pueblo de Israel y Jesús en la época de Israel con los discípulos y en el Nuevo Testamento también nos está enseñando lo mismo, nos está diciendo, si alguien tiene un problema con alguien, no lo aborrezcan, perdónenlo, oren por él, bendíganlo, ayúdenlo. Entonces muchas de estas leyes del capítulo 23 de Éxodo nos hablan de eso, de ser de ayuda incluso a los que nos hacen daño. Obviamente en aquel entonces pues se hablaba de que si el asno de la persona o si el buey de la persona o el animalito se había ido a un barranco, pues que le ayudaran a sacarlo. ¿Por qué? Porque pues eran ejemplos que estaban ad hoc a su situación. Ellos estaban en el desierto, en el campo, ¿sí? Pero hoy día en nuestra sociedad podemos ver que hay otro tipo de circunstancias y problemas en los que podemos ayudar a todas las personas. Algunas otras de esas leyes eran no involucrarse en mentiras, en chismes, en murmuraciones, porque eso nos traía problemas. Y hoy día el Señor nos está diciendo y te está diciendo a ti, no te involucres en problemas de ese estilo, no te metas en habladurías, no te metas en murmuraciones. Esa ley no cambia. ¿Por qué? Porque el Señor protegía a su pueblo, el Señor protegía a los suyos. Es un Dios amoroso. Si Él es tu Dios, si Él es tu Señor, Él te invita a que no te involucres en cosas que puedan lastimar tu vida y dañar a otros, porque el Señor estaba muy a favor del respeto hacia la vida humana, hacia los seres humanos, también en el respeto para los extranjeros. En aquel entonces les decía al pueblo de Israel, si tú ves algún extranjero en la tierra que te voy a dar, respétalo y cuídalo, y no te olvides que tú también fuiste extranjero en tierra ajena, es decir, en Egipto. El respeto también por la tierra donde se sembraba. Yo puedo analizar, hermanos, en esta hora y amigos que nos escuchan, que Dios es un Dios que se fija en todo, no nada más se fija en una sola cosa. Él también cuidaba la tierra, porque la tierra Él la creó y Él la conoce. Entonces les decía, vas a sembrar 6 años y el séptimo la vas a dejar descansar. La tierra te dará fruto durante 6 largos años, mas el séptimo la dejarás descansar. Entonces él aún así está cuidando a la tierra y les está dando lineamientos al pueblo y les está diciendo a todas las personas que se dedican a la tierra, ¿verdad? Vaya la redundancia, oye, pues cuídala porque también es necesario que descanse y también era el cuidado a los animales, porque en ese año de descanso los animalitos podían comer de esa tierra, alimentarse y reproducirse. Entonces vemos un Dios que está en todo y análogamente al día de hoy, Dios está en todo en tu vida, Dios no te ha abandonado, Dios se fija hasta en los detalles más pequeños, pero tú debes dejar que Él gobierne tu vida, que Él te guíe, que su ley, que sus mandamientos sean tus mandamientos, porque a veces uno dice, sí, yo le doy gracias a Dios por esto, pero no cumplo lo que Él dice, por esas causas nos va mal, por esas causas no tenemos el resultado que queremos, y vemos un Dios que es un Dios de orden, un Dios de lineamientos, pero un Dios de amor también, porque en medio de esas leyes, más que para hacerles daño, era para darles una autenticidad a ellos, era para que ellos se distinguieran de los otros pueblos, de las costumbres de los otros pueblos, porque en aquel entonces los otros pueblos eran paganos, eran idólatras, eran
eran pecadores, hacían cosas depravadas a la moral. Y Dios les está diciendo, debes respetar a la gente, debes respetar a los animales, a tu prójimo, ayudarlo, debes respetar la tierra. Entonces vemos un Dios que es un Dios amoroso, un Dios bueno que busca la armonía. Y Dios también quiere estar en armonía en tu vida primeramente, y que tú te alinees a su palabra, y de esa forma tú puedas estar en armonía con el resto de la gente que está a tu alrededor. La palabra de Dios nos dice que en lo que a nosotros disponga, no nos pongamos en mal con los que están a nuestro alrededor, sino que siempre seamos personas que muestren el amor de Jesucristo. Entonces vemos aquí en el capítulo 23 toda la cuestión del respeto a unos a otros. El Señor lo denominó leyes humanitarias, es decir, de ayuda a la humanidad. Y en el capítulo 23 también menciona 3 fiestas importantes donde Dios pedía que las personas en aquel entonces le dieran lo mejor de su tierra a Él en ofrenda. Y Dios en esta hora te está pidiendo a ti y a mí que si tú eres una persona que dices que alabas a Dios, que crees en el Señor y que Él es tu Señor y tu Salvador, pues le des lo mejor a Él, le des lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tus frutos, de todo lo que tú haces, de tu trabajo, de lo que tú haces con tus manos, de tu tiempo, como he dicho anteriormente, de tus finanzas también, dedícaselas al Padre, Él te va a bendecir. Entonces el Señor siempre diciéndole al pueblo cómo debía de ser para obtener la bendición de Él, porque Él es un Dios fiel, Él es un Dios que siempre da. Para empezar, nos da vida, nos da salud, nos da bendiciones, nos da una familia, etcétera, etcétera. Pero Él siempre también demanda algo de nosotros, pero en amor. No es un Dios caprichoso, porque Él no cambia, Él es bueno siempre, Él es eterno. Entonces nosotros, al alinearnos a Él, nosotros en agradecimiento le estamos ofreciendo, como decía el rey David en una porción, de lo mucho que tú nos das, de eso te damos. Así que yo te invito a que tú le ofrezcas al Señor primeramente tu vida, cada día que pasa, y también todo tu ser, todo tu entorno, y dejes que sus leyes, su manera de él como Él piensa, entre en ti y Él pueda gobernarte en todo lo que tú hagas. Entonces el capítulo 24 nos habla acerca de cómo Moisés, al tener todas estas leyes del pacto, sella esas leyes con un sacrificio delante de Dios. Y quiero decirte que análogamente, y ya para finalizar, Jesús ha hecho lo mismo. Él mismo, dice la palabra de Dios, que Él no vino a quitar la ley, Él vino a cumplirla. En Él se cumple toda la ley. Entonces, cuando tú quieres que la ley de Dios se cumpla en tu vida, es necesario que te entregues a Jesús, porque Jesús es el cumplimiento de esa ley. Si tú sirves a Jesucristo, Él te va a ayudar a cumplir todo lo que es necesario, no en nuestras fuerzas, porque nosotros no somos capaces, no somos perfectos, solo Él. Entonces, Él en su perfección, Él nos puede ayudar a cumplir todo lo que Él pide. Y Él mismo también con su sangre ha sellado ese pacto eterno. Entonces te invito a ti, amigo, amiga, hermano, hermana, y bueno, a que todos juntos nos unamos para servir al Señor, para acercarnos a Jesucristo el Señor, para que Él sea nuestro pacto eterno con Él, con Dios, con el Dios Padre, con Abba. ¿Para qué? Para que podamos cumplir las leyes, los mandamientos, ¿sí? Dice la palabra de Dios que si nosotros atendemos a los mandamientos, tendremos vida, y vida en abundancia y bendición. Entonces, si tú quieres ser bendecido, acércate a Jesucristo, entrégale tu vida y deja que Él te transforme y su palabra te transforme, sus lineamientos, y podamos tener una vida quieta y reposada, como dice la palabra del Señor. Así que bueno, si tú no conoces a Jesús en este momento, quiero decirte que es el tiempo de entregar tu vida a Cristo. Entrégasela con la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido, Señor, que tú me inscribas en el libro de la vida. Te pido que seas mi Señor y mi Salvador, y he entendido que es necesario que tus mandamientos me guíen para obtener las grandes bendiciones y las promesas tuyas. Te acepto como mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano y hermana, amigo, que hoy nos has escuchado, que espero que esta palabra sea de gran bendición para tu vida y haya llenado a alguna parte de ti, y que podamos meditar en qué es necesario
seguir a Jesús y que esos lineamientos que somos escogidos de Dios nos legitimen, es decir, nos hagan genuinos y verdaderos ante sus ojos y ante el mundo, porque eres luz en el mundo. Dios te bendiga y te mando un gran abrazo y muchas bendiciones de lo alto. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.